Hola, Dios te bendiga muchísimo en este nuevo día que nos podemos juntar para adorar, para buscar al Señor, para oír de su palabra. Y hoy me gustaría cantar con vos dos canciones, ¿sí? Son dos canciones. Una se llama Escucharte hablar y la otra es Haz un milagro en mí. Y me gustaría que vos puedas apartar este tiempo, cerrar los ojos y buscar al Señor. La primera canción, que se llama Escucharte hablar, significa que voy a presentarme delante del Señor en humillación, en búsqueda. ¿Sí? Es más, hace una comparación como si fuera un niño, ¿sí? Entonces voy a buscar de Él, voy a disponerme, voy a abrir mi corazón. Así que cantemos esta canción con esta actitud, ¿sí? Levanta las manos, cerrá los ojos, ¿sí? Aunque no estemos juntos en un mismo lugar o no estemos en la iglesia, pero que tu casa hoy se convierta en un lugar de adoración, un lugar donde el Señor es adorado, donde el Señor es exaltado. Amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Sí, Señor, hoy queremos, Señor, escucharte hablar, Señor. Queremos, Señor, rendirnos delante de ti, Señor, humillarnos, Señor, estar en tu presencia, Señor, y oír tu voz, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más y no podría estar ante ti y escucharte hablar sin llorar como un niño y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Levanta tus manos en este momento, levanta, adora al Señor con tus palabras. Señor, te adoro, Señor, te busco a ti, Señor. Yo te busco a ti, Señor. Quiero escucharte hablar, Señor. Quiero escucharte hablar, Señor. No podría, Señor, estar delante de tu presencia parado, Señor. Señor, me humillo delante de ti, Señor.
Jesucristo, mi Dios, Señor, no podría estar delante de ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, escuchándote hablar, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, escuchándote hablar, nada más que escucharte hablar. Oh Señor, escucharte hablar. Esta canción la cantamos un montón de veces en la iglesia, ¿sí? Era como una de las canciones favoritas nuestras. Y habla de Zaqueo, cuando él va en medio de la multitud y quiere apurarse y se sube a un árbol para poder ver al Señor, ¿sí? Así que utiliza esta canción para decirle: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, move la estructura que hay en mí para poder tener un cambio, ¿sí? Así que cerrá los ojos y busquemos al Señor, adoremos su nombre y digámosle todo lo que en la canción está. Amén. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Lo dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí, sí, Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame
haz el milagro en mí. Decile, levanta las manos, Señor. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Haz el milagro en mí. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, es un placer estar con ustedes, compartir este culto, poder venir delante del Señor y adorar al Señor y bendecir al Señor. Se los digo siempre, ¿no? Es un privilegio y tenemos que aprovecharlo. Es nuestro tiempo de adoración, es nuestro tiempo de venir a ofrecer nuestras alabanzas, así que hagámoslo juntos, cada día que tengamos la oportunidad. Recordá lo que decíamos la otra vez, que estamos adorando juntos al Señor, no lo estamos haciendo solos, aunque hoy estemos en casa, aunque nos toque hacerlo por diferentes razones. En este tiempo la pandemia nos ha metido a todos en casa, pero si no, la distancia también, porque sé que algunos de ustedes están lejos y entonces están compartiendo el culto desde su casa, también nos da la sensación a veces de que estamos solos. Pero no es así, no es así. Recuerden que hay un pasaje en la Escritura que dice que nosotros estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Y allí, en ese lugar espiritual, estamos juntos. Tenemos que creerlo y vamos a experimentar esa unidad alrededor del Señor. Así que alegrémonos por eso, ¿sí? Nunca nadie que cree en el Señor va a estar solo, nunca. Siempre va a haber hermanos que alrededor de Él y junto con Él estén adorando al Señor de la misma manera. Amén. Y bueno, para hacer esto, para seguir adorando al Señor, vamos a separar nuestros diezmos y ofrendas, aquellas cosas que apartamos, y esto también lo estamos haciendo juntos. Le damos gracias al Señor, porque en este tiempo difícil Él ha provisto. Él ha provisto. Y si alguno de ustedes está en necesidad, por favor, dos cosas. La primera es, crea profundamente al Señor. Nunca te dejes vencer por el desánimo, por la preocupación, por el límite. Crea al Señor. Y la segunda cosa es, da a conocer tu situación a tus hermanos. No transites este camino solo, porque el hacerlo solo hace que la carga sea más pesada. En cambio, si podemos saber de lo que te está pasando, también podemos ayudar de varias maneras. Sobre todas las cosas, poniéndonos a disposición y soportando la carga al lado tuyo. Así que estas dos cosas te recomiendo. Pero vamos a traer al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos y vamos a confiar en que Él va a seguir siendo nuestro proveedor siempre. Y su generosidad ha sido grande y va a seguir así. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu generosidad inmensa. Señor, cuando pensamos en que tú eres el dueño de todo y nos has dado, no tenemos más que dar gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que no lo merecemos. Porque sabemos, Señor, que a pesar de nuestros esfuerzos, solo tú puedes hacer que en la vida las cosas prosperen y mejoren. Por eso hoy reconocemos que la provisión que tenemos viene de tu mano y es de misericordia, de amor y de compasión. Tu mano, Señor,
de amor y de compasión. Gracias, gracias Señor. Hoy queremos traer delante tuyo nuestra adoración con nuestras ofrendas y diezmos, nuestra alabanza. Señor, queremos rendirte honor, queremos ponerte en alto, queremos decirte que tú eres, Señor, aquel a quien le atribuimos la autoridad de bendecirnos. Y por eso confiamos en que así lo vas a hacer todos los días, sin importar cuán difícil sea la situación del mundo. Tú vas a estar allí extendiendo tu mano y levantando a tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, 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 amén. Agradecemos al Señor por ser un Dios fiel y maravilloso que no nos ha dejado y que nos ha dado todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas. Recuerden que el Señor decía, ¿no?, que el Padre nos ha dado todo y nos ha dado a Cristo, y con Cristo viene toda bendición espiritual. Así que hoy no estés desanimado por nada. Lo que todavía no haya llegado a tu vida va a llegar, porque viene de la mano del Señor. ¿Está bien, no? ¿Y sabes qué otra cosa vienen de la mano del Señor? Y de esto te quiero hablar esta mañana, o esta tarde, o esta noche, en el momento en que lo estés escuchando, porque es para vos esta palabra. Del Señor vienen los cambios. Los cambios. Nosotros a veces nos resistimos a los cambios porque siempre que uno cambia algo desconocido. Normalmente es así. Yo cambio a lo que no conozco y eso que no conozco me da cierto vértigo, me da cierta inseguridad. No sé cómo va a ser cuando el Señor cambie las cosas en mi vida. Y a veces esa inseguridad nos hace resistentes a los cambios. Pero los cambios son importantes para seguir a Cristo. Nunca vamos a seguir al Señor y vamos a encontrar que la vida con el Señor va a ser monótona y aburrida. Siempre va a haber cambios y va a ser una especie de montaña rusa a veces la vida con el Señor. Y vamos a enfrentar nuevos desafíos, a eso me refiero, ¿no? Montaña rusa desde ese lado, ¿no? Desde el lado de que a veces aparecen tiempos donde todo es vertiginoso. Y hay otros tiempos donde las cosas van fáciles. Pero esos cambios nos van llevando a alcanzar cada día el propósito del Señor, que es parecernos más a Él. Y que la iglesia en conjunto se transforme en un templo de adoración, en un templo donde el Señor puede ser exaltado. Y estamos leyendo Hechos, ¿no? Hoy vamos a seguir leyendo Hechos en el capítulo 10, a partir del versículo 9 en adelante, y cuando leemos Hechos vamos a encontrar la historia de la iglesia, la formación de la iglesia y los cambios a los que la iglesia se enfrentó. Y tal vez en estos días, el domingo pasado y hoy también lo vamos a hablar el domingo próximo, estamos enfrentándonos al mayor cambio en la historia de la iglesia primitiva, que fue la introducción de los gentiles al Evangelio. El otro día lo explicábamos. El Evangelio siempre había sido predicado entre judíos. El Señor nació en el seno del pueblo judío, como un judío más. El Señor era de la tribu de Judá. Está bien, ¿no? Y nadie que no fuese judío podía recibir esto. Es más, en realidad, nadie que no fuese judío podía recibir alguna cosa del pueblo judío. Y hoy lo vamos a ver. Ellos habían considerado a todo el resto de las naciones como naciones impuras, como naciones pecaminosas y como naciones contaminadas. Y por eso no se relacionaban con los demás solo por necesidad, como con los romanos. ¿Está bien? Porque estaban obligados nada más. Pero nunca un judío, por motu propio, por un impulso personal, iba a entrar a la casa de un gentil. No lo iba a hacer porque se sentían contaminados. Ahora, el cambio va a poner, ¿no es cierto?, en una prueba muy grande a todo el mundo judío, pero especialmente a Pedro, como el primero que va a tener que hacer ese cambio de mente, ese cambio de cabeza
para entender que los planes de Dios empezaban a correrse donde ellos los tenían, ¿no es cierto?, como claros. Y esto va a ser un desafío que enfrentar. Así que vamos a leer y vamos a dejar de hablar tanto todavía, así la Escritura nos guía. Hechos capítulo 10, versículo 9, dice: al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Bueno, ya te digo que hoy vamos a leer bastante, así que si tenés tu Biblia ahí, presta atención. Como te decía el otro día, no estés haciendo otras cosas. Dedica este tiempo a estar atento al culto, a la reunión. Dice: al día siguiente ellos se iban acercando. ¿Quiénes son ellos? Los enviados de Cornelio para buscar a Pedro. Ellos se iban a Jope, porque en Jope estaba Pedro, ¿no es cierto?, hospedándose. Ahora, este primer versículo tal vez es uno de los más importantes, aunque parece que es solo la introducción de todo lo que va a decir después, porque nos va a colocar como en la situación apropiada para que los cambios se den. Dice que mientras los enviados de Cornelio se iban acercando a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y esto es muy importante que lo entendamos. En tu vida y en mi vida, siempre hay algo que se está acercando, sea bueno o no sea tan bueno, sea fácil o sea difícil. Siempre hay algo que está viniendo, que yo desconozco. Yo no sé qué va a pasar con vos mañana, ni conmigo tampoco. Yo no sé qué va a traer el día de mañana a mi vida. Pero eso que se está acercando, que Pedro no sabe, recuerden que Pedro está ignorando todo esto que pasó con Cornelio todavía, Pedro lo va a enfrentar en oración. ¿Está bien, no? Pedro va a ir a orar, y eso desconocido que pueda llegar a la vida de Pedro, lo va a encontrar a Pedro en una relación con el Señor, en una dependencia con el Señor y en, ¿no es cierto?, en un estado de atención a lo que Dios quiere. Y esto lo tenemos que entender para nosotros hoy. ¿Por qué? Por lo que te dije recién. Yo no sé qué cosas vamos a enfrentar mañana. Yo no sé si vienen mejores o tal vez vienen tiempos difíciles, ¿sí? No sé si lo que viene es algo que va a ser motivo de alegría o motivo de preocupación. Pero sea lo que sea que tengamos que enfrentar, que lo podamos enfrentar en oración y en dependencia del Señor. Porque los cambios que van a producirse ocurrieron solo porque Pedro se dejó guiar por el Señor y porque Pedro estaba donde tenía que estar para que el Señor le enseñe que había cosas que ya no iban a ser igual. No sé si dije mucho en poco tiempo, te lo vuelvo a repetir. Los cambios a los que Pedro se va a enfrentar y a los que toda la iglesia en realidad después se va a enfrentar, tienen que ver con que Pedro estaba dependiendo del Señor y estaba en oración. Y eso quiere decir que el corazón de Pedro estaba como en el remojo, ¿no?, adecuado para que el Señor haga los cambios. ¿Vieron cuando uno tiene que ablandar algo y lo pone en remojo? ¿Sí? Cuando vas a cocinar, por ejemplo, los garbanzos y los pones en remojo para que al día siguiente los puedas hervir y queden tiernitos. Bueno, cuando el Señor te tiene que hervir, ¿no?, y te tiene que transformar en otra persona, te tiene que ablandar, lo que necesita es ponerte en ese remojo. Y ese remojo tiene que ver con que vos comiences a estar atento al Señor para que el Señor pueda darte lo que tiene que darte. A veces los cambios no aparecen porque yo no estoy listo, no los puedo recibir. Y como no los puedo recibir, ese cambio que viene me termina destruyendo, me termina haciendo mal, me termina dañando. El otro día lo mencionamos y te lo vuelvo a recordar. Esto es lo que el Señor decía acerca de los odres nuevos con el vino nuevo y los odres viejos con el vino viejo. El odre nuevo resiste, ¿no?, la fermentación del vino nuevo. Un odre viejo no. Entonces, estar en oración hace que yo esté renovado en la relación con Dios
y pueda enfrentarme a los cambios que vienen y que hoy desconozco. Vuelvo a decirte, yo no sé qué viene mañana para vos, ni sé qué viene para mí, pero si lo enfrentamos a ese mañana en oración, vamos a poder encontrar esos caminos necesarios. ¿Está bien? Ahora dice, de pronto, ¿no? Versículo 10, le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que del cielo se abría, y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las 4 puntas. Del lienzo, o dentro del lienzo, había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que decía, Pedro, levántate, mata y come. ¿No? Acá aparece algo raro. La primera cosa es que a Pedro, orando, le dio hambre y pidió de comer. Y esto no es un detalle menor, no, porque este hambre que Pedro comienza a sentir, yo estoy seguro, viene del cielo a causa de lo que pasa después. Pedro pide algo de comer, ¿no? Y bueno, ya acá hay cosas que desafían nuestros conceptos, como que la oración es algo muy como, ¿no? En un estado así como de separación total, y yo tengo que estar totalmente concentrado y nada me tiene que molestar. Pedro estaba ahí y dice, tengo hambre y quiero comer, tráiganme para comer, pero voy a seguir orando. O sea, Pedro, ¿no?, compatibilizaba comer y orar. O sea, la oración, lo que quiero decirte es que la oración para ellos era parte de la vida y no era algo que tenía que producir un detenimiento de todo para dedicarnos a orar. A veces nosotros necesitamos detener la vida para orar, porque si no, es como que no podemos. Y ellos habían incorporado la oración a la vida y la veían como algo natural. Ahora, claro, que los chicos no lloren, que los chicos estén dormidos, no sé, que todo esté en silencio, que el perro no ladre, que todo esté como apropiado. Como nunca encontramos ese momento ideal, nunca oramos, ¿no? No, tengo hambre y tengo que ir a comer. Tengo sueño y tengo que ir a dormir. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Bueno, esta gente entendía que la oración se hacía en medio de la vida, no de manera especial o de manera no súper como ideal. No había un ideal, simplemente había que orar y ellos lo hacían. Y en esta oración el Señor, y acá sí creo que tenemos que entender esto, el Señor le ofrece a Pedro una comida que Pedro nunca esperó comer o de la que nunca esperó participar. Dice que ahí bajo un lienzo, en una visión, en un éxtasis. No vamos a explicar hoy qué es un éxtasis, qué es una visión y qué es un sueño y toda esa diferencia. ¿Sí? Pero evidentemente Pedro está consciente de que está despierto y de que el Señor está tratando de hacerle entender algo. Baja un lienzo lleno de cuadrúpedos, reptiles y aves que Pedro jamás había comido porque estaban prohibidos por la ley. Ustedes saben que los judíos tenían toda una lista de animales, de aves, como dice acá, de cuadrúpedos, que ellos no podían comer, que estaban prohibidos frente a la ley. Pero estos animales prohibidos son ahora ofrecidos a Pedro desde el cielo. Y acá aparece, ¿no es cierto?, el primer límite que Pedro tiene que romper en su mente y en su corazón para entender lo que Dios quiere hacer con él. Así que acá está Pedro, está bien, ¿no? Acá está Pedro recibiendo esta visión y esta propuesta del Señor tan rara y tan extraña. Pedro mata y come. ¿Cómo, Señor, voy a comer esto? ¿No? ¿Cómo voy a comer esto? Si esto es algo que nunca fue permitido para nosotros. Es más, el que les había impedido comer estas cosas era el Señor mismo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hay algo que en Dios comienza a cambiar. Y cuando digo esto, que en Dios comienza a cambiar, estoy diciendo que son tiempos nuevos que vienen de parte de Dios y que Pedro tiene que recibir. Entonces, este hambre que Pedro siente viene del Señor. Y el Señor le va a ofrecer algo que Pedro
no va a querer aceptar inmediatamente. Fíjense, en el versículo 14 dice, Pedro respondió, no, Señor, porque nunca he comido nada, que sea común o impuro. Nunca. Por segunda vez la voz le dijo, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto se repitió 3 veces hasta que el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Eso quiere decir que el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Pedro le decía, no, Señor, nunca comí nada impuro o común, nada de esto. Y el Señor le respondía, Pedro, no llames común o impuro aquello que Dios ha limpiado. Así que mata y come. Y Pedro volvía a decir, no, Señor, está bien, ¿no? 3 veces hubo esa conversación y esa porfía entre Pedro y el Señor. El Señor le decía, no, sí tenés que comer y no me digas que es impuro porque yo lo he limpiado. Y con esto tiene que ver el cambio en Dios, con que aquello que antes era impuro ya no lo es. Ahora, este cambio en Dios tiene que ser ahora recibido en Pedro. ¿Está bien? Hay algo que Dios ha cambiado y que yo tengo que aceptar como nuevo y lo tengo que recibir como ahora Dios lo ve y no como yo lo veo. Los cambios que vienen del cielo siempre vienen de esa manera. Como cosas que ahora Dios quiere hacer de una nueva manera y que yo tengo que aceptar. Nunca Dios hizo algo fuera de aquello que la iglesia dejó que Dios haga, aquello que permitió la iglesia que Dios haga. El Señor siempre mueve a la iglesia, empuja a la iglesia a los cambios para que después la iglesia produzca esos cambios fuera de la iglesia, o sea, en el mundo. Pero nunca Dios dice, bueno, esta gente es cabeza dura y entonces, bueno, quédense al costado, yo lo hago solo. No, el Señor va a meter a Pedro, ¿no es cierto?, así como un lío, para decirlo así, en la mente, porque me imagino que en la cabeza de Pedro empezaron a aparecer todas las ideas, pero ¿cómo el Señor me dice que coma algo que antes me había prohibido que haga? ¿Cómo el Señor me dice ahora que esto está limpio? No entiendo. Pero esto es lo que el Señor me dice, que coma lo que nunca comí, porque ahora ya no es impuro, ya es limpio, y que yo no lo llame así. Incluso el Señor le dice, Pedro, estás hablando de algo limpio como algo impuro o sucio. No lo podés hacer. ¿Se dan cuenta? Los cambios empiezan a desafiar el entendimiento de Pedro, no solo sobre eso que él está viendo, sino sobre Dios mismo. ¿Qué le pasó al Señor? ¿Por qué las cosas son así? A veces nosotros nos enfrentamos a este tipo de cambios como muy profundos, que nos hacen cuestionar incluso cómo es el Dios al que servimos. ¿Cómo es esto? Yo sé que algunos de ustedes ya hace un tiempo se empezaron a enfrentar a esos cambios, que pusieron como en tela de juicio las cosas que antes creían que estaban establecidas sobre otras bases. Cuando uno se acerca al Señor, a veces el Señor hace así, te da vuelta toda la historia. Y decís, pero entonces, ¿cómo es? Es que en Dios aparecieron cambios que ahora yo tengo que aceptar. El Señor ahora tiene un nuevo plan. Y ese nuevo plan yo lo tengo que dejar entrar a mi vida. Porque si no, las cosas no van a andar. ¿Está bien, no? Ahora, estos límites de Pedro, estos prejuicios de Pedro tienen que caerse. ¿Y cómo el Señor lo hace? Diciéndole, Pedro, esto que antes era impuro ya no lo es, yo lo he limpiado, yo lo he cambiado. Lo que para vos antes era de una manera, hoy es de otra y lo tenés que aceptar. ¿Está bien, no? Lo que para vos era de una manera, ahora es de otra. Esto, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto mucho en los matrimonios, cuando uno de ellos se había acercado al Señor, se había convertido, y veía al otro como, ¿no?, el rebelde y el endemoniado. Las cosas van mal, ¿por qué? Porque él no conoce al Señor. Ahora un día el Señor tomó a ese endemoniado, entre comillas, y lo convirtió también. Y te empezó a mostrar que que antes era el problema, ya no lo es.
que tal vez el problema no esté en él, sino esté en vos. Y aceptar esos cambios no es fácil, es difícil. A veces ni siquiera necesito que el otro se convierta a Cristo. Yo simplemente lo que tengo que aceptar es que cuando he visto el problema en el otro, hoy tengo que aceptar que el problema está en mí también. O que tal vez está solo en mí. Y yo tengo que cambiar. ¿Está bien? Hay algo que recibir. Ahora, de alguna forma, esto todavía no está claro para Pedro. Por lo que dice aquí, miren, versículo 17 dice, mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres de Cornelio habían llegado a la puerta y preguntaban por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí estaba hospedado Simón, al que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y acá empieza el Señor a aclararle a Pedro qué es esto que le está diciendo. Pedro, ¿querés entender? Bueno, ponete en movimiento porque hay 3 hombres que te buscan y tenés que ir con ellos. Cuando uno es como que no se escapa de los cambios, sino que los comienza como a tratar de masticar, el Señor te va a dar claridad de por dónde comenzar a hacer esos cambios. ¿Está bien? Vuelvo a decirte, si yo no me escapo, porque hay veces que cuando el Señor me muestra a dónde me quiere llevar, yo digo, no, Señor, esto es mucho para mí, esto no es lo que quiero y no puedo seguir adelante. Al estilo Jonás, ¿no? Ve a Nínive y diles que se tienen que arrepentir porque si no los voy a destruir. Y Jonás dice, no, Señor, yo no estoy dispuesto a ir a predicarle a mis enemigos que hay una oportunidad de salvación para ellos. Está bien, ¿no? Que no se enteren que se tienen que arrepentir, así los destruís y listo. Pero el Señor le dice, no, vos tenés que ir. Y Jonás, al no querer ir, dice, me tomo un barco a la ciudad de Tarsis y se terminó. Y me escapo del Señor. Así, los cambios que tengo que hacer, no los hago. Y a veces hacemos eso, ¿no? Me escapo del Señor. Yo no quiero hacer los cambios. Yo no quiero ir hacia donde el Señor quiere que vaya. Y entonces esos cambios se tardan en venir, pero también yo empiezo a sufrir a causa de mis rebeliones. No es lo que pasa con Pedro. Pedro se queda ahí. No sabe cómo es, pero empieza a meditar sobre la visión. ¿Qué es esto, Señor? Si hay algo que yo tengo que cambiar, yo estoy dispuesto, pero no entiendo. Y entonces, mientras todo lo de Cornelio empieza a gestarse, ahí llegan los hombres, preguntan por Pedro, el Espíritu Santo le dice a Pedro, ¿por dónde comenzar los cambios? ¿Qué tienes que hacer? Seguí a esos 3 hombres porque a ellos los envié yo. Ahora, recuerden esto, estos hombres no son judíos, son gentiles, son los enviados de Cornelio. Y que Pedro vaya con ellos ya propone un problema. Ahora el Espíritu Santo, que comenzó a hablarle, le va a decir, Pedro, esto es lo que quiero. Anímate a enfrentarte a lo que desconoces y aceptá que viene un nuevo tiempo para vos y lo vas a poder recibir. Así que bueno, Pedro va a bajar y va a enfrentarse a esos hombres, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué quieren los hombres? ¿Y qué quiere el Señor? Es como que hasta acá Pedro está a ciegas. Ahora, esto siempre me admiró de él, y es que a pesar de estar a ciegas, él sigue al Señor, ¿no? Como Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Dónde está esa tierra? Y no sabemos, pero hay que seguir al Señor. Y Pedro acá va a algo desconocido porque no entendió del todo lo que el Señor le dijo, porque no sabe para qué está esta gente acá, pero él va. Dice que, está bien, ¿no? Pedro entonces bajó a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él.
Y un ángel, ¿no? Ya empezamos con lo raro, un ángel le dio instrucciones de que vaya a su casa para que él escuche tus palabras, para que él escuche, ¿no? Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó, y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Por las dudas se llevó un apoyo logístico, ¿no? Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. Bueno, llenó la casa de gente, Cornelio. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él le rindió honor. Pero Pedro le dijo: levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Y acá hay un encuentro, ¿no? Un encuentro entre dos personas que están siendo sensibles a la guía del Señor. Los cambios siempre vienen de esta manera. ¿Está bien, no? Cuando nos dejamos guiar por el Señor a lo que no conocemos, pero que sabemos que el Señor sabe. O sea, yo voy para allá no porque yo sé, ni porque yo entiendo, ni porque yo tengo total claridad o porque me quedó clara la idea. Yo voy para allá porque confío en que el Señor sabe dónde estoy yendo. Cuando nosotros vinimos para acá, para Tucumán, no sabíamos qué iba a pasar con nosotros, ni cómo iba a ser la iglesia. Conocíamos algunos hermanos y nada más, pero sabíamos que el Señor sí sabía lo que quería hacer. Sí sabíamos que el Señor tenía claro lo que quería hacer y uno va confiando en el Señor. Y esa es la única manera en que las cosas ocurran. Porque muchas veces nos vamos a enfrentar a esto, que yo tengo que depositar toda mi confianza y toda mi fe en el Señor porque lo que viene no lo conozco. Y de eso se trata la fe, ¿no? De vivir una vida que no podemos ver, pero que creemos que está ahí para nosotros. Entonces, Pedro va. Ahora, ya ellos le empiezan a relatar que este Cornelio tuvo una visión, que vio un ángel, y me imagino en la mente de Pedro, ¿qué ángel habrá visto este pecador endemoniado y siervo de Satanás? Claro, porque a ver, uno hoy lo lee y sabe que era un ángel del Señor, pero para Pedro el Señor solo se manifestaba a los judíos, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué ángel vio este? ¿Qué tipo de ídolo o de demonio habrá estado enfrente de este hombre? No lo sabemos, pero vamos. Ahora, cuando Pedro va, lleva a algunos, ¿no? Por supuesto no va a ir solo, por las dudas, se lleva a algunos hermanos de Jope, ellos sí eran judíos, y van a lo de Cornelio, y en lo de Cornelio había una reunión, ¿no? Había un montón de gente. Y yo me imagino, ¿no?, la incomodidad de Pedro al llegar y ver a tantos, ¿no?, a tantos impuros alrededor. Pero yo creo que cuando él vio a esta gente, le vino la voz, ¿no?, del Señor, o recordó la voz del Señor, que le decía, ¿no?, no llames tú común o impuro lo que yo he limpiado. Ese lienzo lleno de animales que él no quería tocar estaba ahí ahora, frente a él. No eran animales, eran personas. Pero representaban lo mismo. Lo que él nunca había querido dejar entrar a su vida. ¿Está bien, no? Los cambios importantes vienen cuando yo entiendo que eso que había dejado yo afuera, lo tengo que dejar entrar. ¿Está bien, no? Cuando tengo que abandonar mis posturas totalmente rígidas y estructuradas sobre cosas y empezar a hacer los cambios, cuando tengo que abandonar el egoísmo, cuando tengo que abandonar el enojo, cuando tengo que abandonar el rencor, cuando tengo que perdonar. ¿Te das cuenta? Es como romper la estructura y permitir que el Señor me lleve a aceptar lo que yo no aceptaba. Por ejemplo, cuando perdonás, ¿no? Estás aceptando una persona que antes habías declarado totalmente fuera de tu vida. Y esto es lo que Pedro se empieza a dar cuenta, ahí está. Ahora también me llama la atención Cornelio, porque Cornelio es un centurión romano. Entonces quiere decir que Cornelio tiene toda una investidura de autoridad detrás. Y Cornelio se
postra, se arrodilla delante de un judío que era un esclavo para los romanos. Entonces acá vemos que hay dos personas que están haciendo cambios, no solo una persona. Ahora, claro, Cornelio está haciendo cambios de una manera y Pedro de otra. Ambos tienen que aceptar a personas que antes ellos consideraban como inferiores. Por supuesto, ¿no? Cornelio era un hombre que amaba el pueblo judío, pero a pesar de eso, tampoco se había arrodillado antes ante un esclavo, como lo está haciendo ahora. Ahora, por supuesto, ¿no? Pedro lo corrige porque de verdad es importante que Cornelio entienda que no hay nadie que merezca el honor y la gloria ni la adoración más que el Señor. Y él le dice, yo soy un hombre como tú. Y acá ya hay algo, ¿no? En Pedro que empezó a cambiar, porque se hace igual a Cornelio. Se hace igual. Pero los cambios van a seguir, ¿no? Y los va a demostrar Pedro. Versículo 27 dice, entonces, mientras Pedro hablaba, entró y encontró que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es repugnante juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por eso cuando me llamaron vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Todavía Pedro no se da cuenta para qué está ahí. Pero está ahí y entiende que tiene que estar ahí. A pesar de que Pedro, ¿no?, les dice algo así medio bruto. Dice, yo antes pensé que ustedes eran gente, ¿no?, una porquería. Me repugnaba antes estar acá con ustedes porque ustedes, ¿no?, son como de otra categoría, pero el Señor me dijo que no tengo que decir eso. Está bien, ¿no? El Señor me dijo que esto no lo tengo que decir. Tranquilamente Pedro podría haberse guardado esta opinión y no haber hecho sentir mal a los otros. Ahora, la verdad es que esta gente no va a ofenderse por lo que Pedro dice, porque ellos están pendientes de otra cosa. No le importa lo que Pedro piense de ellos, porque ellos quieren lo del Señor. Pero sí es para Pedro importante reconocer esto, e incluso más, exponerse como alguien que tenía una mirada equivocada. Y decir, yo estaba equivocado, y el Señor me hizo ver el error, y por eso estoy acá. Y yo quiero que sepan que antes no hubiese venido, pero hay algo que sé que Dios quiere hacer y estoy dispuesto a aceptarlo y estoy dispuesto a hacer los cambios sin replicar, o sea, sin oponerme. Acá estamos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y esta disposición de Pedro a hacer los cambios y aceptar, ¿no es cierto?, lo que antes rechazaba, es lo que produce que lo que el Espíritu Santo quería hacer en el mundo se dé. Les vuelvo a decir, este es uno de los momentos más importantes en la historia de la iglesia, porque es la admisión de los gentiles en el reino de los cielos, ¿no? El evangelio comienza a ser predicado a esta gente y Pedro es el que tuvo que iniciar el cambio. Seguramente cuando vos cambies va a haber un comienzo enorme para muchos más. Tal vez tu cambio es el comienzo de los cambios en tu casa, es el comienzo de los cambios en tu matrimonio, es el comienzo de los cambios para tus hijos, ¿está bien? Para tus compañeros. Pero tenés que admitir que es el Señor el que te está guiando a vos a comenzarlos. Hoy seguramente hay algo que podés comenzar, pero tenés que superar los límites que tenías, los prejuicios. No debés quedarte o no tenés que quedarte como resistiéndote o escapándote al estilo de Jonás. O diciendo, Señor, no, porfiando para siempre. A Pedro 3 veces le bastó para dejar de porfiar. A veces nosotros nos encontramos de que hace años que estamos porfiando para hacer los cambios. Entonces, hoy hay un cambio importante que viene para tu vida. Este cambio tenés que dejarlo entrar, porque viene del Señor. ¿Está bien?
y va a transformarte a vos y va a transformar a muchos. Y bueno, y termina este pasaje con la explicación de Cornelio de para qué está Pedro ahí. Cornelio le dijo, versículo 30, hace 4 días, como a esta hora, es decir, a las 3 de la tarde, yo estaba orando en mi casa y de pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Ese varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. ¿No? ¿Qué me tiene que decir Pedro? No sé, porque Cornelio no sabe lo que Pedro le va a decir. Solamente sabe que es el que le tiene que decir algo. Y Pedro no sabe para qué está ahí, hasta que Cornelio le dice que el mensaje que ellos están esperando es el mensaje que Pedro tiene. Y entonces se da cuenta Pedro, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Y para qué está ahí? Las cosas se aclaran y los cambios van a ocurrir. Y vamos a hablar de esto el próximo domingo. Pero siempre para que los cambios ocurran debe haber disposición y debe haber entrega, incluso para superar los límites. Porque nada ocurre con personas resistentes y con personas que se quedan en su zona de confort. Es importante entender que cuando yo sigo al Señor voy a tener que salir de esos lugares cómodos que en la vida he tomado y en los que me he acurrucado. Yo necesito hoy venir al Señor y que el Señor me guíe. Así que estos cambios son para vos. Vos sabés qué cosas el Señor está tratando de cambiar y hacia dónde te quiere llevar. Yo estoy seguro que todos estos días, ¿no es cierto?, desde hace un tiempo, has empezado a sentir que hay algo de Dios que tenés que hacer. Tal vez los cambios han sido fuertes o sean fuertes y te estés resistiendo a hacerlos. Tal vez tengas que abandonar cosas que por años hiciste de una manera y tengas que cambiarlas. Tal vez tengas que comenzar a entregarte como nunca a lo desconocido. Pero hacelo porque esto viene del Señor y va a cambiar toda tu vida y también va a cambiar tu casa. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo de cambios que vienen para nosotros de tu mano. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos esta guía, necesitamos esta dirección y queremos admitirla a pesar de que lo desconocido nos dé miedo, nos dé inseguridad. No queremos rechazarlo, no queremos escaparnos, sino queremos enfrentarnos a los miedos y a los prejuicios y superarlos. No sabemos cómo va a ser ni a dónde vamos, pero sabemos que tú estás allí, anticipándonos que el camino va a ser el mejor. Que los cambios que hagamos también toquen a la familia, toquen el matrimonio, toquen a los vecinos, toquen a los que están alrededor. Que tú hagas grandes cosas con aquellos que están dispuestos. Aquí estamos y nos entregamos a ti en el nombre de Jesucristo. Que no nos resistamos más, que no nos volvamos atrás. Señor, hoy nos entregamos otra vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén. Cambiar es lo que nos va a posibilitar alcanzar la vida ideal que Dios tiene para nosotros. Así que animémonos. Y hablando de cambios, queremos ayudarte en esto y poder darte caminos. Y por eso te invitamos a la reunión de los miércoles. ¿De qué estamos hablando? Bueno, justamente de los cambios necesarios que tenemos que hacer para seguir a Cristo. Así que te esperamos el miércoles a las 21 horas, como siempre, ¿no es cierto? Vamos a estar ahí más o menos 1 hora. Esperamos verte. Y media hora antes estamos orando por las necesidades, estamos orando para acercarnos al Señor, estamos orando para que el Señor haga en medio de nosotros. Te esperamos también, ¿sí?
por supuesto, te queremos. Pronto nos vamos a ver, ¿sí? Estamos preparando una especie de reuniones pequeñas, como si fueran burbujas, para verte, porque es importante estar juntos. Pero no te olvides que toda la semana vamos a estar en contacto a través de internet, así que ahí te esperamos. Dios te bendiga mucho, te queremos.